vamos a ver nuevas herramientas para intentar agilizar los procesos de recorte en concreto, que es una de las funciones que más veces repetiremos en los procesos de edición. Recortaremos por delante, recortaremos por detrás para dejar limpios los clips, recortaremos hasta el punto de un nuevo inicio que nos gusta más, definiremos el punto del final porque nos gusta más, ese tipo de cosas, ¿no? Lo estamos haciendo siempre cortando. Hasta ahora, con las herramientas más básicas, pues lo que podíamos hacer era utilizar la cuchilla, buscar el nuevo punto que nos interese, ¿vale? Pegarle un corte, volver a la herramienta de selección y con la herramienta seleccionada le damos a suprimir y botón derecho eliminamos rizo, ¿vale? Bueno, pues todos estos pasos que tenemos aquí los podemos ir ahorrando de diversas maneras. La primera de ellas con la herramienta de editar rizo. El rizo en Premiere hace referencia, digamos, a todo el material que está por delante y por detrás. Es como que si nosotros rizamos, a la hora de rizar podemos envolver el clip de modo que hacemos que sea más largo o más corto por delante o por detrás. Es un término que se utiliza mucho en términos de edición. En Avid se llama carrete, o sea, es como que hace un poco referencia a la película cinematográfica de siempre y al coleo que nosotros tenemos en las grabaciones, ¿no? Entonces a eso se refiere con rizo, si os llama la atención ese nombre tan extraño. Entonces a la hora de editar rizo, ¿qué pasa? Que lo que está haciendo es que ahora mismo la herramienta de recorte que antes veíamos de color rojo, ¿vale? Y que nos permitía hacer este corte directamente, ya no necesitaría la cuchilla, eso lo puedo hacer al inicio, pero si en lugar de la herramienta de selección tengo seleccionada la herramienta de editar rizo, ahora lo tengo de color amarillo y cuando me acerque a ese nuevo punto de edición, que normalmente lo tengo seleccionado con la línea azul, aprovechando que tengo el imán, este es el punto preciso al que me voy a acercar, clac, se queda ahí, me ayuda a que sea muy preciso. Sí, en el momento en que yo suelte, lo que hace es directamente recortar el material dejando un nuevo punto de entrada y dejándolo en el segundo 00. Muy interesante, ¿eh? Está bien, sí. Pero esto se puede hacer aún más rápido. Existe una configuración de teclado, he hecho control Z, he vuelto a recuperar el clip original. Tengo una configuración de teclado que me permite hacer eso directamente apretando un botón. Si yo le doy a la tecla Q, ahora vamos a ver cómo se llama la función, es un nombre larguísimo, lo que va a hacer es todo este proceso. Va a recortar desde este punto y me va a desplazar el clip hasta el inicio. Mirad, Q, taca, ya lo he hecho. Con un golpe de teclado acabo de recortar el clip y empieza en el punto deseado. Igualmente me sirve para recortar el final. Imaginaos que quiero que se corte aquí antes del zoom out. Hay un zoom out, pues venga. Aquí le voy a dar a la W en esta ocasión. Me ha cortado el clip y me lo ha dejado limpito. Con dos teclas, tiqui, tiqui, muy rápido. ¿Cómo se llama esto? Vamos a verlo. Os presento los métodos abreviados de teclado. Aquí es donde nosotros configuramos todos los atajos de teclado que nos resultan interesantes o cómodos o que nos gustaría tener de un acceso rápido, ¿vale? Para ahorrar tiempo. Entonces, la primera herramienta, si me ubico sobre ella, perdón, aquí, se llama recortar con rizo la edición anterior hasta el cabezal de reproducción. Ese es el nombre que le han puesto. Entonces es un nombre un poco largo. Pero básicamente lo que hace es recortar el inicio, mientras que la W lo que hace es recortar el final. Así de sencillo. Recomiendo dejarlas tal cual están. Son unas teclas que son unas opciones muy interesantes. Yo las estoy empezando a usar desde hace poco y la verdad que ya las tengo interiorizadas en mis procesos de edición. O sea que y va rápido. Está muy bien. Otra cosita que os interesa tener, por ejemplo, es, a ver, veamos. Claro, la cosa cambia cuando empezamos a meter cortes en el medio, ¿vale? Vamos desde aquí y vamos a ahorrarnos este movimiento de cámara. Voy a pasar desde este clip, cortando, hasta este otro clip, otro punto, ¿vale? Digamos que quiero el plano directamente aquí con las chicas. Quiero ahorrarme todo este punto de aquí inicial. Aquí también podría utilizar la herramienta de editar rizo. Si yo vengo, pincho y arrastro desde el interior, desplazo hasta el nuevo punto, me lo quita y ya directamente me ha colocado el clip en su sitio. Muy bien, no está mal, ¿no? ¿Se puede hacer más rápido? Sí. Veamos. A mí no me gusta usar la herramienta de cuchilla. Me gusta la función de la herramienta de cuchilla, pero no me gusta tener que venir a seleccionar una herramienta para tener que pegar un corte. Hay un tajo de teclado que es verdad que es bastante ágil pasar de la C a la V, de la herramienta de selección de la herramienta de selección a la herramienta de cuchilla e ir haciendo los distintos cortes. No está mal. Pero bueno, a mí no me gusta. A mí me gusta tener la posibilidad de añadir una edición directamente. Entonces, para hacer eso no tengo una opción de configuración de teclado. Por eso vamos a volver
a los métodos abreviados de teclado y vamos a añadir en la tecla Z, yo ya la tengo configurada así, la opción de agregar edición. Si vosotros no tenéis configurada en la tecla Z la opción de configurar edición, lo podéis poner en la tecla Z o donde os dé la gana, ¿vale? Yo históricamente la tenía en la tecla H, pero ahora la tengo libre. La tecla Z es la de zoom y creo que es interesante configurarla en la tecla Z y en la porque en la tecla X vamos a utilizar otra función de edición que suele acompañar normalmente a la de agregar edición, que van a hacer nuestras ediciones súper fluidas. Entonces os recomiendo configurarla así, pero ponedla donde os dé la real gana. ¿Cómo se configura una opción en el teclado? Pues se busca en el menú, en este caso yo sé que es agregar edición y que la tengo configurada en la tecla Z. Si quisierais ponerla, por ejemplo, mira, vamos a hacerlo en la tecla H, ¿vale? Lo que hacéis es hacer un clic y ponerle la tecla H. Ahora mismo la tecla H, que yo la tenía en una casilla gris, pues le he puesto la herramienta de agregar edición. Veis que la tengo duplicada. No pasa nada, le damos a aceptar y os voy a demostrar que ahora con la tecla Z, taca, meto un corte, tecla Z, taca, meto un corte, control Z, Z, y como lo acabo de configurar en el H, pues ahora lo mismo. ¿Vale? Estoy dándole la tecla H. Bien, fantástico. Muy bien, entonces la tecla Z, que me añade una edición directamente sin tener que recurrir a la cuchilla, ¿vale? Pues me permite hacer selecciones de intervalos. Quiero que el plano termine aquí y que empiece aquí. Yo he añadido 2 puntos. Ya tengo el clip eliminado. O sea, ya tengo el clip que me sobra. Ahora solamente tendría que venir a la tecla V, seleccionarlo, eliminarlo y editar rizo. ¿Vale? Todo eso lo puedo configurar con un teclado, con una opción de teclado que sea eliminar edición. Vamos a volver a nuestra edición, métodos abreviados de teclado. ¿Vale? Y en lugar de marcar clip, en la X vamos a poner... Perdón, eliminar rizo, no es eliminar edición, ¿vale? Es eliminar rizo. Entonces, si yo en eliminar, que es mayúsculas más eliminar, que es un atajo un poco complicado, pues lo voy a configurar directamente en la tecla X porque es marcar clip. Una opción que yo solía usar en otros modos de edición, pero que bueno, en Premiere no es tan ágil. Entonces, a la hora de eliminar rizo, si yo vengo, tengo ya esta marca hecha, le doy directamente a la X, selecciono con el ratón y le doy a la X. Ya me hace esa opción. Solamente tengo que hacer un clic y un golpe de tecla. Vamos a repetir la edición que habíamos hecho al inicio en el vídeo anterior con estos materiales en bruto. Vamos a asegurarnos que está todo. Venga, vamos a limpiar el clip desde el principio. Venga. Plano inicial, sentadilla 1, sentadilla 2. Es movimiento de cámara, no me interesa. Bueno, venga, sí. Vamos a empezar desde el movimiento de cámara. Ahí, justo ahí. Me desplazo con los cursores, ¿vale? Que esto no lo he dicho, pero podéis desplazarme frame a frame, fotograma a fotograma. ¿Vale? Limpio el inicio con la tecla Q. Venga, entonces me interesa este plano hasta el primer movimiento de cámara. Vamos a ponerlo que hasta aquí. Añado una edición. ¿Qué parte no me interesa? Esta. Quiero ir por salto, no quiero el desplazamiento. Marco otra edición, selecciono, elimino rizo. Vale, ya he hecho esa limpieza. Para el siguiente plano, y antes de que se mueva la cámara, por ejemplo, aquí mismo voy a marcar una edición y me voy a ir al punto final, que es el de las chicas. Aquí. Marco otra edición, selecciono, elimino rizo con X y corto la parte del final justo antes del zoom out. Con la tecla W. Ya está. De esta manera se trabaja bastante ágil. O sea, id probando vuestras opciones, pero bueno, aquí os presento alguna.